Muy bien, damos la bienvenida. Débora, bienvenida. Faltaba la Débora Mole. Bueno, gracias a Dios estamos aquí en Maldonado este domingo 25 de octubre, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, compartiendo, como lo hacemos cada domingo, ¿verdad? Para Maldonado y aquellos hermanos que están allí en YouTube, puedan recibir el mensaje de Dios. Y queremos continuar. Yo había empezado hace un tiempo atrás una serie de mensajes acerca del conocimiento de Dios. Ya hace un tiempo, capaz que no se acuerdan, así que va sencillamente a hacer una pequeña introducción y poder recordar un versículo allí en el libro de Jeremías. Quiero invitarles a abrir allí en el libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. Versículo 23. Jeremías 9, versículo 23. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el que se hubiera en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias por este privilegio de estar en tu casa, con este grupo de hermanos, de poder compartir el mensaje de tu palabra, con el anhelo, Señor, y el deseo de que tú hables a nuestros corazones, de que tú nos enseñes, de que tú nos instruyas y que tú nos des el anhelo y el deseo y la voluntad, Señor, de poner en práctica tu palabra en nuestras vidas y honrarte y glorificarte de esta forma y de esta manera. Gracias por cada uno de aquellos que han llegado. Señor, oramos por aquellos que, no han tenido la oportunidad o la ocasión para estar aquí. Tú los cuides y los guardes de donde se encuentren y los animes para que en la próxima reunión puedan congregarse con nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hace ya un tiempo atrás habíamos estado considerando un poco este versículo con el anhelo de poder desafiarnos, crecer en el conocimiento y en el entendimiento de este Dios que nos habla y que nos presenta la Biblia. Cuando tuvimos allí la primera parte, nos habíamos propuesto empezar a mirar un poco los diferentes nombres que los hebreos usaron para referirse a Dios, y cada uno de estos nombres tiene en sí un propósito y tiene un significado, y estoy seguro que nos ayuda a entender y comprender de una forma más clara la inmensidad y la grandeza de Dios. Cuando nosotros, en nuestros días nos referimos a Dios, lo hacemos en un término genérico, en un término general, que muchas veces es implícito con muchos de los atributos, con muchas de las características de Dios, pero lo conocemos como a Dios. Y vamos a escuchar el mensaje de Dios y nos congregamos en la iglesia de Dios y nos reunimos los hijos de Dios, ¿verdad? Y muchas veces quedamos con ese pensamiento de Dios. Cuando los hebreos, nosotros tuviéramos la posibilidad de pronto de conocer el idioma hebreo y de leerlo en hebreo, ¿no? Y leer la Biblia en el idioma que fue escrito, ¿no? Y poder encontrar la forma en la cual estaba presentada, ¿no? En la cual estaba, en la cual los mismos hebreos se referían cada vez que hablaban de Dios. Por ejemplo, tenían una forma distinta de acuerdo al atributo o de acuerdo a la característica que se estaban refiriendo de Dios, ¿no? Y el Señor, lo dice allí, le decía a Jeremías que no se alabe el sabio en su sabiduría. Y fue uno de los puntos en el cual nosotros estuvimos mirando en la introducción. Cuán a menudo termina siendo nuestro punto de orgullo o nuestro punto de gozo el conocimiento.
o la sabiduría, o la fuerza, o la capacidad que tenemos. Mencionábamos en aquel entonces, por ejemplo, en una reunión de pescadores, ¿no? Bueno, el gozo, la alegría que tiene el pescador en haber sacado el pescado más grande. En esta semana pasada creo que estuvo circulando por redes sociales, bueno, alguien que pescó un tiburón en las aguas de Punta del Este, ¿no? Y sacaba la foto. A los 2 días sacaron una foto, no sé ni qué pescado era, una cosa inmensa y grande, ¿no? Ni si lo pescaron acá. Y empezaron a circular fotos similares los diferentes pescadores, y capaz que si yo voy a sacar la foto con Benjamín, pescamos un cabeza amarga allá en Pueblo de Edén cuando fuimos al retiro de varones, ¿no? De este tamaño era el cabeza amargo, y contento estábamos con Benjamín, ¿no? Pero muchas veces el hombre tiene esta capacidad. Con los varones la habíamos desafiado a un concurso de cometas, ¿no? Y solamente Cristian y yo llevamos las cometas que estuvimos trabajando arduamente para construirla, y me ganó él como remontador de cometas, que logró tener su cometa más tiempo allí arriba, ¿no? Pero normalmente esa es nuestra tendencia, nuestras capacidades intelectuales, poder exhibirlas, nuestra capacidad física, poder exhibirla, nuestra capacidad, bueno, social, poder exhibirla. Pero ¿saben? La palabra de Dios nos dice que todo esto es vano. Dice el versículo 24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, ¿verdad? Y bueno, este es el desafío que nosotros nos hemos propuesto en esta serie de mensajes, poder crecer en nuestro conocimiento de Dios a partir de las diferentes nomenclaturas que nosotros vamos a encontrar de Dios en la misma palabra, ¿no? Y habíamos empezado mirando uno de los nombres en los cuales encontramos muchas veces que en el castellano se nos traduce Dios, ¿no? En el hebreo estaba expresado como el Elohim, ¿no? Y habla y se refiere al poder de Dios, el Elohim, ¿no? Y estuvimos mirando cuando la Biblia, bueno, nos refiere allí en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Así que bueno, si nosotros fuéramos a una Biblia en hebreo, la palabra que va a aparecer allí, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿no? Y ese Elohim, bueno, se refiere al poder de Dios, ¿no? Y amplía un poco más esa idea, ¿no? De ese Dios creador, de ese Dios capaz de decir, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Ese Dios capaz de decir, bueno, sepárense las aguas de lo seco, y se separó las aguas de lo seco, ¿no? Y en 7 días haber hecho toda la creación, y dice la misma palabra, con el poder de su palabra, ¿no? De haber hecho todo lo que nosotros podemos ver y conocer, con la capacidad de decir, hágase, y se hizo. Y eso, bueno, estaba tratando de poder entender esa nomenclatura de Dios, y a su vez ir aplicando a nuestras vidas, bueno, ese conocimiento. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme. Y cada vez que nosotros de pronto nos vamos a referir a Dios, nosotros podamos tener en claro de qué Dios estamos hablando. Yo había puesto allí en la introducción algunas preguntas, y dice, ¿qué es Dios para ti? ¿No? Y creo que en el grupo que estamos aquí somos viejos conocidos, capaz que somos un grupo de años sentados en un banco escuchando el mensaje, un grupo de años, bueno, congregándonos, reuniéndonos, y la pregunta, bueno, para nosotros es esta, bueno, ¿qué es Dios para nosotros? Bueno, una pregunta filosófica, ¿no? Que de pronto el hombre ha intentado responder, que otros hombres han intentado refutar, que otros hombres han intentado de pronto eludir, pero la pregunta sigue siendo esta, bueno, ¿qué es Dios? Si nosotros no tuviéramos que definirlo, ¿cómo lo haríamos? ¿De qué manera lo presentaríamos? ¿Verdad? A ese Dios que nosotros profesamos haber creído. ¿Por qué lo haríamos? ¿Cómo haríamos la definición?
¿no?, que nosotros podríamos dar de Dios. ¿Qué es Dios? ¿No? Así que bueno, para nosotros es importante poder conocerlo. Para el Señor es importante que nosotros lo conozcamos. Job lo decía, el pastor recién en el primer mensaje mencionaba, bueno, la historia de Job. Y Job lo decía cuando él termina en su análisis, en la última etapa allí del libro, ¿no? Él decía, de oídas te había oído. Hablaba lo que él no entendía. Decía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no lo comprendía, ¿no? Y esa era, bueno, la conclusión que él llegaba. Y sin embargo, bueno, la Biblia nos dice que Job era un varón temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Un hombre que, a pesar de su calamidad, la Biblia nos cuenta que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y que, bueno, en su conversación con sus amigos, intentó defender su causa. En cierto momento intentó argumentar y entender las razones de Dios, que, bueno, a la medida que fue pasando intentó defender su causa delante de Dios y argumentar contra el Señor, pero llegó a ese punto que él, bueno, se miró a sí mismo y entendió que él hablaba de Dios, que él contaba de Dios, que él se refería a otros acerca de Dios, pero luego dice, yo hablaba de cosas que yo no entendía. Hablaba de cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y trataba de pensar en algunos personajes. En el libro de Éxodo, por ejemplo, nosotros conocemos la historia de Moisés, ¿no? Un niño que nació en una etapa de restricciones de parte de Egipto, quería tener un control de la natalidad del pueblo hebreo. Así que bueno, había una restricción en cuanto al nacimiento. Si nacían varones, había una orden de, bueno, darle muerte. La mamá de Moisés trata de salvar a su hijo, lo escondió por varios meses. Ya cuando el niño se hizo más grande, que su llanto ya se escuchaba de más lejos, bueno, trató de seguir protegiendo, hizo un arca, lo puso en el río, puso a su hermana a cuidarlo, ¿verdad? Y bueno, Moisés fue rescatado por la hija de Faraón, fue criado en palacio, fue enseñado, bueno, en las leyes, en las letras egipcias, bueno, con toda la comodidad de un príncipe, pero a su vez por una nodriza. Su nodriza era su propia madre, que seguramente le enseñó la historia de su pueblo, le enseñó las leyes de su pueblo, le enseñó de alguna manera conocer al Dios de su pueblo. Moisés creció, en cierto momento intenta hacer valer su conocimiento de su pueblo y de ayudar a su pueblo, a su nación, desde su punto de vista de príncipe. Cuando ve a un egipcio maltratando a un hebreo, le da muerte, salva al hebreo. Al otro día ve dos hebreos peleándose y trata de interceder entre ellos y dice, bueno, ¿y quién te crees tú que has venido a ser juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarnos como hiciste con el egipcio? Y dice que bueno, él se dio cuenta que su pecado se había descubierto y por miedo de que desde la casa de Faraón le dieran muerte, huye al desierto. Vive 40 años más en el desierto, ¿verdad? Ya tenía 40 años cuando huyó, 40 años más en el desierto. En ese vivir en el desierto, un día tiene un encuentro, ¿no? Está apacentando las ovejas y de pronto mira en el monte Oré, cantábamos la canción hoy, la zarza ardía, ¿no? Y se encuentra con un evento muy extraño. La zarza ardía, no se consumía, y aquella zarza seguía ardiendo y no se consumía, ¿no? Y seguía quemándose y no se consumía. Así que dice Moisés que fue a ver qué era lo que sucedía, que la zarza no ardía, ¿no? Y va a ver, y el Señor lo llama y dice, bueno, quita los calzados de tu pie, que el lugar que pisas santo es. Y de allí para adelante, de aquel encuentro personal que Moisés tiene con Dios, empieza una nueva etapa de Moisés, ¿no? Un Moisés que
se presenta al hablar con el Señor tímido, que no sabe hablar, que no tiene facilidad de palabras, que trata de excusar su responsabilidad delante de Dios. Pero aquel encuentro despertó un nuevo Moisés, capaz de ahora ir de nuevo a Egipto, enfrentarse a Faraón y a todo el pueblo de Egipto y poder ser aquel libertador que Dios había levantado para su pueblo y para su nación. A partir de aquel conocimiento personal que tuvo con Dios. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso también? Aquel hombre perseguidor de la iglesia hasta el momento que yendo a Damasco se encuentra con aquel resplandor que lo hace caer del caballo, que aquella voz que lo llama desde aquel resplandor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: Señor, ¿y quién eres? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde entonces aquel Saulo fue transformado en aquel gran apóstol Pablo, a partir de aquel conocimiento personal que tuvo con ese Dios que él perseguía. Y saben, esta es la intención nuestra, poder crecer en el conocimiento de Dios, para que ese crecimiento pueda producir en nosotros una transformación y un cambio, de tal manera que nosotros podamos demostrar al mundo que ese Dios que vive en nosotros es el Dios que nosotros conocemos de esta forma, como ya lo hemos visto, el Elohim, ese Dios poderoso. Que le hablemos a la gente del poder de Dios, pero no porque simplemente lo hemos escuchado, no porque solamente lo hemos de pronto estudiado, sino porque lo conocemos, ¿no? Porque lo entendemos, porque lo vivimos. Y quiero seguir avanzando un poco más, porque se va a ir la hora y es mi principal enemigo en esta mañana, el reloj, ¿no? Hemos hablado de Elohim, pero hay otra forma en la cual los hebreos se referían a Dios, ¿no? Y quiero avanzar un poco más. Y hay unos nombres que son compuestos, ¿no? Que va con un prefijo, el, y luego allí asociado con otra parte, ¿no? Y vamos a mirar un poco esta forma de los hebreos dirigirse a Dios, ¿no? Y quiero invitarles a mirar allí en su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 14. Génesis 14. Elohim se refería al poder de Dios, ¿verdad? Al poder y a la fuerza de Dios. Ahora vamos a mirar otro de los nombres, el Elión. Y tiene un poco allí relación con el Elohim, pero habla un poco más de ese poder, ¿no? Y habla de ese Dios poderoso, o de ese poder de ese Dios más poderoso aún, ¿no? Y si nosotros fuéramos a traducirlo a nuestro idioma, estaríamos hablando de ese todopoderoso, ¿no? De ese atributo de Dios, esa omnipotencia, ¿no? Y allí en el libro de Génesis, en el capítulo 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es una historia interesante en la cual estamos leyendo aquí. Bueno, es la culminación de una batalla, ¿no? La culminación de un momento muy arduo y muy feroz en la vida de Abraham. Y dice que cuando él volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, venía de regreso. Conocemos un poco la historia de Abraham aquí, que había salido al rescate de su sobrino, que viviendo en Sodoma había sido apresado por Kedorlaomer
y había sido llevado prisionero. Cuando Abraham fue avisado de que Lot había sido llevado cautivo, juntó a sus siervos, nos dice la palabra de Dios, alrededor de 300 hombres, y salió en persecución del ejército de Kedorlaomer, que se llevaba el botín de varios pueblos y varias ciudades y varias naciones que había batallado, que había vencido. Junto a ellas estaba Sodoma y estaba Gomorra, y junto a ellos estaba, bueno, el sobrino Lot, ¿verdad? Y Abraham, bueno, indignado porque su pariente había sido apresionado, salió a intentar rescatarlo. Dice, bueno, que alcanzó a Kedorlaomer en la noche y que le dio batalla y que lo persiguió hasta que pudo rescatar a su sobrino. Así que volvía para su lugar con el botín, con su sobrino, contento. Bueno, volvía hasta Sodoma para poder devolver lo que había recuperado del botín que se había llevado del otro rey. Y dice que en ese entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea del Dios Altísimo porque entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y se refiere allí Melquisedec al Dios Altísimo, ¿no? Y para poder entender, bueno, la frase y poder ensamblar ese Elohim en esta historia, a ese Dios más poderoso, a ese Dios más fuerte, a ese Dios más grande, o como lo llamáramos nosotros, a ese todopoderoso o a ese omnipotente Dios, necesitamos entender la historia en su totalidad, ¿no? ¿Por qué es presentado como ese Dios poderoso? ¿Por qué es presentado como ese Dios fuerte? ¿Por qué es presentado como ese Dios omnipotente? Y si nosotros leemos al principio del capítulo 14, nosotros vamos a encontrar cómo se presenta la situación. Kedorlaomer empieza una incursión bélica en la región y se junta con 4 reyes más y hace un ejército fuerte y un ejército poderoso, y empiezan una incursión de conquistas, de combates, bueno, probablemente con la intención de poder recuperar un poco de riquezas, de conquistar territorio, y empieza a avanzar en su incursión y a vencer un pueblo, y a vencer otro pueblo, y a vencer una nación, y a vencer otra nación, y a ir acumulando los botines, él y sus 5 reyes que estaban asociados, ¿no? Bueno, avanzando. Por otro lado, por otra parte, habían otros reyes que se les enfrentaron y que también se juntaron y que intentaron hacer frente a aquella incursión, hacer frente a aquel combate, a aquel ataque y poder defender su territorio. Como parte interesante, podemos encontrar que Kedorlaomer termina siendo victorioso, venciendo a los que se unieron, a los aliados, venciendo a los pueblos que se le enfrentaron, venciendo a los reyes que intentaron oponerse, ¿no? Y conquistándolos y, bueno, haciendo desbaste sobre la tierra, sobre la región, y llevando lo que se podían de botín y llevando a lo que se podían como prisioneros, ¿no? Y no había, bueno, rey, o no había uniones de rey, o no había, bueno, alianza de rey que lo pudieran hacer frente. De tal manera que este rey invadió, conquistó, venció, capturó y se llevó lo que quiso. Así que, bueno, en ese contexto sale Abraham desde su tienda, junta a sus 300, no eran soldados, eran siervos, eran empleados, peones que cuidaban de pronto su ganado, que cuidaban de pronto a sus
ovejas, que cuidaba de pronto a sus camellos, ¿no? Que probablemente no eran capacitados como soldados, que probablemente no tenían destreza de batalla, pero sí mucha valentía, coraje y fuerza probablemente. Pero esa era la situación. Abraham y sus 300 siervos salen en búsqueda de un ejército que había conquistado a otros reyes, que había vencido a otros ejércitos, que había incursionado en una región y había vencido, y se iba contento y victorioso, ¿no? Y dice allí la palabra que lo alcanzó sobre la noche, y que los atacaron y que los vencieron, ¿no? De esta manera, bueno, dice el versículo 15 del capítulo 14, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obra, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿No? Este fue el resultado. Aquel Abraham que confiaba en este Dios del cual nosotros estamos hablando, del Elohim, ese Dios poderoso, que lo capacitó, que lo fortaleció, que lo preparó para ir a aquel ataque. Y saben, hermanos, cuando nosotros miramos allí cuando sale Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios, y dice la palabra del Dios Altísimo. ¿Oh? Y cuando hablamos allí del Dios Altísimo, la palabra que está expresando es esta, Elohim. ¿Oh? El Edión, ese Dios todopoderoso. Aquel hombre, Abraham, siervo de este Dios, había salido a aquel encuentro confiando en el poder y en la fortaleza de su Dios, y encontramos que su Dios lo bendijo, que su Dios lo preparó, lo capacitó y le dio la victoria, ¿no? Y así, bueno, cuando nosotros estamos hablando de Dios, cuando nosotros estamos comunicando a Dios, cuando nosotros estamos transmitiendo a otros que nosotros somos siervos de Dios, que nosotros creemos en Dios, que nosotros confiamos en Dios. Hermanos, dice el Señor, alábese en esto, y de alabarse, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. ¿No? ¿Cuánto conocemos? Es la pregunta, ¿verdad? De ese poder de Dios. ¿Cuánto entendemos el poder de Dios? Bueno, hablamos de ese Dios creador, de ese Dios poderoso. Y podemos preguntarnos entonces, ¿de qué es capaz nuestro Dios? ¿Cuál es su poder? ¿No? Bueno, hablamos de ese Dios poderoso, de ese Dios capaz de muchas cosas. Abraham tenía confianza en el poder de Dios. Abraham, bueno, salió a la batalla, confrontó a ese ejército victorioso y se presenta como el siervo de ese Dios altísimo, de ese Elión, de ese poder, de ese Dios que tiene todo el poder, capaz de llevar a aquel simple, bueno, hombre con sus 300 soldados a enfrentar a un ejército aliado de 5 reyes que en este momento se habían presentado victoriosos, que en este momento se llevaban, dice el versículo 16 del capítulo 14, que recobró todos los bienes, y también a Lot, sus parientes, sus bienes, y las mujeres, y demás gente. ¿No? Así que bueno, aquella incursión había sido fructífera para Kedorlaomer y sus aliados. Bienes, gente, a Lot, mujeres, ¿no? Se iban contentos para atrás. ¿No? Un ejército de aliados no lo pudo hacer frente, pero Dios capacitó a Abraham. Elión, ese poderoso Dios, lo fortaleció, ¿no? Y
les dio victoria. Y saben, hermanos, cuando pensaba un poco en una aplicación y asociaba esa aplicación, bueno, a nuestras vidas cotidianas. Y de pronto nosotros confrontamos nuestras vidas. El pastor hoy nos hablaba de, bueno, las diferentes tentaciones y a veces confrontamos nuestras vidas, ¿verdad? Con nuestro trabajo, con nuestra sociedad, con nuestra economía. Y empezamos a utilizar de destrezas y de capacidades para poder fortalecer nuestros bienes, poder fortalecer nuestra familia. De pronto encontramos que nos ha ido bien en los negocios. Que de pronto tenemos un buen trabajo. Y que de pronto tenemos una buena casa. De pronto para algunos tenemos la capacidad incluso de tener un buen auto. ¿Oh? Y tenemos buenas cosas a nuestro haber. Muchas veces corremos la tendencia a pensar, bueno, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, bueno, nuestra fuerza o nuestra juventud, aunque muchos no lo crean, nuestra juventud, o de pronto nuestra ancianidad, nuestra capacidad de razonar, nuestra templeza, bueno, a la hora de tomar decisiones, nuestra experiencia. ¿Saben? El desafío para nosotros es poder conocer a Dios y entender a Dios. ¿Quién es el que está obrando por ti? ¿Quién es el que está obrando para ti? ¿Quién es el que te hace distinto, diferente? ¿Quién es el que te pone en la posición en la cual tú ocupas hoy? ¿Saben? Cuando nosotros nos referimos a Dios y pensamos en el poder de Dios, es necesario entender y comprender que si hoy nosotros ocupamos una posición o tenemos una propiedad o formamos una familia o tenemos salud, no es porque seamos los inteligentes o los fuertes o los sagaces o los expertos o sencillamente los superdotados. Ese Dios que nosotros hemos confiado es poderoso y Él tiene el poder para obrar en aquellas situaciones que de pronto nosotros no podemos, bueno, sobrepasar o no podemos entender, no podemos comprender. Siempre recuerdo y siempre digo, bueno, tengo un trabajo que yo no lo busqué. Tengo un trabajo que hoy, bueno, me da el sustento y la tranquilidad que no anduve buscando, ni siquiera soñaba, ni siquiera pensaba un día ocupar el lugar que estoy ocupando. Un día viene una hermana y me dice, Roberto, ¿no te interesa trabajar en tal lugar? Estábamos pasando por un momento medio crítico en nuestra familia en cuanto a la parte laboral y estábamos necesitando de plata. Yo digo, bueno, si hay plata, sí me interesa. Bueno, vení, vamos, mañana te voy a presentar a tal lugar, están necesitando de gente y puedes ocupar un lugar allí. Fuimos y el Señor había abierto una puerta. Había una vacante que yo no la estaba buscando, ni siquiera había soñado un día poder trabajar en un lugar así. Y había una puerta abierta. Y el Señor me dijo, pasa y entra a esa puerta. ¿No? Y tuvimos la conversación con el jefe. Vas a necesitar, bueno, formar una empresa, tener ciertas condiciones y traer los papeles y ya empiezas a trabajar con nosotros. Y el Señor había obrado anteriormente. Y yo ya tenía abierta la empresa. Y las condiciones previas que se requerían ya las tenía. Y dice, bueno, presentame los papeles y ya empezaba a trabajar. Un 11 de enero, no, el 10 de enero presenté los papeles y el 11 de enero estaba trabajando. ¿No? ¿Y quién hizo esa obra? Bueno, muchas veces uno puede decir, no, mira, fueron mis capacidades. Uno podría decir, no, fue de pronto las decisiones que tomé anteriormente en haber buscado esta situación, haber abierto la empresa. ¿No? Y el Señor venía preparando, hermanos, esta situación.
¿no? Y cuando nosotros podemos entender a ese Dios que obra poderosamente, podemos entender a ese Dios que obra de una forma que nosotros no comprendemos, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más poderosamente de lo que nosotros pedimos o entendemos por su buena voluntad. Y necesitamos creerla, porque Dios es todopoderoso. ¿Cuál sea tu situación hoy en día? ¿Cuál sea tu condición hoy en día? ¿Cuál sea el problema hoy en día? ¿Cuál sea la necesidad hoy en día? Podemos decir, bueno, tengo por delante de mí una muralla. No veo la salida. Tengo por delante mío, bueno, un abismo de problemas. Y no veo cómo pasar este abismo. Y no entiendo cómo salir de esta situación. Entonces, te queremos hablar de este Dios que es todopoderoso. Que tú puedes decir, bueno, pero mis piernas no alcanzan para pasar este abismo. Y Dios te puede decir, te digo que marche, te digo que avances, pero no veo situación, ¿no? Y recuerdo cuando estaba Moisés frente al Mar Rojo, los egipcios lo estaban persiguiendo, tenía las montañas a su costado, y el pueblo miraba hacia atrás y miraba a su alrededor, y ¿qué se decía a sí mismo? Estamos encerrados entre el mar y los egipcios, ¿no? Estamos perdidos. Bueno, nos sacaste de Egipto para venir a morir en este desierto. Ya era su conclusión. ¿Saben? Dice allí en el libro de eso que Moisés le dijo, oró a Dios, y Dios le dijo, bueno, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Tú alza tu mano y extiéndela sobre el mar y cruce el pueblo en seco. ¿Y saben? El pueblo tuvo que marchar hacia el mar. No había salida, esa era la realidad. Pero el Dios Todopoderoso estaba de su lado. El Dios Todopoderoso, donde no había caminos, le abrió un camino en medio del mar. El Dios Todopoderoso cambió la situación. Cuando el pueblo termina de cruzar el Mar Rojo y salió el último israelita y mira para atrás y empezaba a clarear el día, dice que Dios miró sobre el ejército de los egipcios y trastornó sus carros y volvió todo el peso del mar sobre los egipcios, ¿no? Y se terminó aquella preocupación que donde no había salida, en un camino de salvación, y para el otro fue el camino de sepultura para sus enemigos. Y hermanos, de pronto nosotros hablamos de Dios y proclamamos a Dios y anunciamos a Dios, pero a veces no llegamos a entender y a comprender la magnitud de ese Dios. En el Salmo 139 el salmista medita de esta forma, de esta manera: ¿a dónde me iré de tu presencia? Huiré de tu presencia. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Y empieza en su razonamiento a intentar buscar los puntos donde pudiera escapar, donde pudiera ocultarse, donde pudiera alejarse de esa presencia o de ese poder o de esa manifestación de Dios. ¿No? En su mente intenta viajar en el alma y llegar hasta el extremo del mar. Bueno, buscar el punto más lejano o el más recóndito. Y cuando detenía su pensamiento, se encontraba y decía: allí estás. Bueno, vamos a cambiar la dirección y vamos a ir hacia lo más profundo de la tierra. Y vamos a empezar a cavar un hoyo, donde pueda buscar el punto más adentro de la tierra, hacia el centro. Aún allí me guiará tu mano. Bueno, volar hacia lo más alto, ¿no? Allí está Dios. Allí está ese poder de Dios. Allí está esa grandeza de Dios. Hermanos, nuestra invitación hoy es que nosotros podamos buscar crecer en ese conocimiento de Dios. Buscar entender y comprender a ese Dios tan grande, tan poderoso,
¿Qué fue capaz, saben de qué? Tan sencillo, dice la palabra de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Dio vida a la humanidad cuando estaba muerta en delitos y pecados. Aquellos que hoy hemos creído en Jesucristo como Salvador, lo entendemos y lo comprendemos. Ese gran poder de Dios, capaz de darnos vida eterna, salvarnos de la condenación del pecado, revivir aquellas almas perdidas y hoy poder dar una esperanza a nuestro ser. Y saben, de ese amor de Dios y de ese poder de Dios capaz de transformar, almas perdidas, almas muertas, y la vida es que queremos hablar. Y que nosotros podemos confiar en Él, que nosotros podemos esperar en Él, que nosotros podemos descansar en Él, ¿no? Y no hablar de un Dios que sea de una forma genérica. Y seguimos a Dios, y creemos en Dios. ¿A qué Dios sigo? Un Dios poderoso. ¿En qué Dios confío? En un Dios todopoderoso. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es la necesidad que estoy pasando? Yo no la puedo solucionar, yo no la puedo. Ya he buscado por varias partes, he buscado por varios caminos, por varios medios y no pude cambiar. Entonces déjelo en la mano de Dios y encomiéndalo a Él. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Va a tomar tu problema en sus manos y va a ser su problema. Tiene poder para hacerlo, tiene autoridad para hacerlo, tiene capacidad para hacerlo. Tiene poder para decir sea la luz y fue la luz. Tiene poder para construir y fabricar todo lo que existe en este mundo y lo hizo. Tiene poder para sacarte de la condenación y darte vida eterna y lo hizo. Tiene poder para proveer, para multiplicar, para sostener, para cuidar, para guardar. Y podemos ir por ejemplos por toda la Biblia de todas las cosas que Dios hizo más allá del entendimiento del ser humano. Salvó a Daniel, salvó de la boca de los leones, salvó a los amigos de Daniel de, el horno ardiente. ¿No? Tiene poder para hacer cosas asombrosas que el hombre no entiende. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es que nosotros podamos entender a ese Dios. Podamos entender a Elohim, que se refiere al poder y la fuerza de Dios. Podamos entender a este Elión, a ese poderoso, más poderoso que hay. Si Gedor con su ejército habían vencido por su poder, por su capacidad bélica, por su inteligencia y por su quizá número de soldados, Dios por medio de Abraham pudo vencerlos con tan solamente 300 soldados o 300 siervos armados que no eran considerados soldados. Si de pronto tus fuerzas no son capaces de resistir en tu lucha, Dios puede multiplicar tus fuerzas. Si de pronto tu capacidad intelectual no está dispuesta para poder responder adecuadamente a la necesidad o a la dificultad, Dios puede obrar en tu capacidad para que tú la puedas resistir. Dios puede obrar en tu corazón para cambiar, puede obrar en tu familia para cambiar, puede obrar en tu vida para mejorar. ¿Saben por qué? Porque Él es ese Dios poderoso, más poderoso que hay. Y que nosotros podamos confiar en Él, y reposar en Él, y descansar en Él, porque lo conocemos. Vamos a experimentar como lo tuvo aquella experiencia Moisés, como tuvo aquella experiencia, Pablo y tantos hombres de Dios puedan experimentar a ese Dios poderoso. Vamos a terminar con unas palabras de oración. La próxima oportunidad vamos a seguir avanzando en ese conocimiento de Dios a través
de estos diferentes nombres que son presentados allí en el Antiguo Testamento. Pastor, ¿usted nos puede guiar, por favor, con la oración? Damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, gracias por la reunión, cada uno de los que ha llegado. Pedimos tu bendición, Señor, para que la palabra dé su fruto, caiga en buena tierra y, Señor, tú puedas recoger los frutos de esta siembra. Gracias por todos los que han venido. Cuídalos, Señor, a regresar a sus hogares. En el nombre de Jesús.